Vamos a empezar la grabación. Que a mí me da risa eso, como la clase pasada, antepasada, que fue que usted dijo, oiga, díganle a todos sus compañeros que vengan, y estábamos como 4 o 5, y fue como, profe, nosotros somos todos, no hay más gente en este curso. Sí, o sea, igual lo que pasa es que el tema es que cuando yo empecé el curso, empecé con 3 alumnos inscritos. Después había, durante un tiempo había 8 que estaban interesados y después hubo varios que desinscribieron de nuevo los ramos. Ya, o sea, por eso ahí yo no estaba muy bien al tanto de cuántos éramos y eso. Ya, entonces, si no hay más dudas respecto a lo que es la sustitución simple, voy a abrir otra hoja y pasamos a la integral definida. Bueno, por acá. Ya, ¿por qué? Ya, pongámoslo así. Entonces, la integral definida. La integral definida tiene la siguiente idea. Yo tengo una función, un gráfico, pongámoslo así, en un intervalo de A aquí hasta B. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es calcular el área que está entre lo que es esa curva del gráfico y el eje X. O sea, bueno, aquí esta parte. Este área lo quiero calcular. Bueno, ya debería haber ensanchado aquí ese lápiz marcador, pero bueno. Ah, y perdón, acá me faltó. Esto es y igual a f de x. Ya. Estoy en verde. Bueno, ya. A lo que voy. La idea que tuvo Riemann, eso fue bueno, por ahí, por el año 1820 y tanto, algo así, era. O sea, una idea bien antigua ya, era lo siguiente. Lo que él hacía, bueno, aquí la curva arriba es una cosa, bueno, curva, ya. Entonces, ¿cómo calculo aquí el área de esto? Lo que él hizo fue, tomó el intervalo y lo subdividió en intervalos que, bueno, vamos a suponer aquí, en subintervalos de la misma longitud, ¿ya? Entonces, llamemos este ancho de acá delta X. Bueno, de hecho, aquí no es tan necesario que sean ni siquiera de la misma longitud, pero bueno, para el proceso me refiero, pero no nos compliquemos la vida. Entonces, lo que pensó Riemann era de que yo puedo aproximar aquí este área en amarillo, por ejemplo, aquí considerando este rectángulo, ¿ya? Entonces con eso, esa franja, por decirlo así, ya la aproximé. Entonces, para el siguiente, tomo aquí bueno, no se nota aquí mucha diferencia. Bueno, tomé una función con muy poca diferencia aquí de... Ya, me quedó un poco chueco el dibujo ahora, pero es que la curva está muy plana. Pero aquí en esa parte está mejor.
Entonces acá sería esto y acá sería esto. Bueno, si se fijan, si yo miro ahora lo que está dentro de los rectángulos verdes, esta parte aquí por el lado izquierdo, en este caso, está por debajo de la curva siempre, y aquí, bueno, está por arriba porque la curva va bajando, pero como no va bajando mucho, entonces no se nota muy bien, ¿ya? Pero igual es una aproximación, porque para calcular el área de un rectángulo, necesito simplemente el ancho, que sería mi delta X, por una altura, ¿ya? Ahora, aquí, en este caso aquí, yo tomé siempre el extremo izquierdo, aquí el valor de la función en el extremo izquierdo como altura, en este caso. Pero para hacer ese trámite, yo puedo usar también el extremo derecho, puedo tomar un punto intermedio, puedo tomar un máximo, puedo tomar un mínimo, ya. Son todos caminos equivalentes, no nos preocupemos de las demostraciones, ¿por qué son equivalentes? Yo tenía que demostrar eso cuando yo estudiaba eso, pero ustedes no necesitan eso. Lo que pasa es que la idea de Riemann era, bueno, esta aproximación aquí, ustedes como ven en este dibujito, si yo sumo aquí el área de todos esos rectángulos, me va a quedar como bastante gruesa todavía, ¿ya? Pero entonces, si yo pienso de que hago aquí las subdivisiones aquí de manera cada vez más fina, o sea, subdivido cada vez en más intervalos, dicho de otra manera, voy a ir achicando este ancho delta X, ¿ya? Entonces, cada vez mi aproximación me va a dar un valor mejor, ¿ya? Entonces, lo que hizo Riemann fue, digamos, este área que yo dibujé acá sería entonces F en, ya pongámosle X sub I estrella para no complicar la notación, ya el extremo izquierdo por el delta X. Y la suma desde I igual 1 hasta N, donde N es la cantidad de intervalos en los que corté el intervalo AB. ¿Ya? Y este objeto, esta sumatoria acá, esta aproximación aquí del área que yo quiero calcular, esto es lo que se llama una suma de Riemann. Acá. Pum, pum, suma de Riemann. Ya. Y lo que hizo Riemann ahora fue tomar entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa. Y si se fijan, como estoy tomando, n es la cantidad de intervalos, de subintervalos que estoy considerando. Entonces, aquí como observación sería que el delta x tiende a 0 si el n tiende a infinito. Porque claro, los intervalos, mientras más divido, más cortos quedan los subintervalos, ¿cierto? Ya. Bueno, ahora por ese mismo proceso del límite, el asunto es que por eso mismo no importa si yo considero aquí los extremos del lado izquierdo del intervalo o el extremo del lado derecho o los máximos o los mínimos o punto intermedio, ¿ya? Ni siquiera los delta X
tienen que tener todo el mismo, digamos, el mismo valor. Podrían incluso variar, ¿ya? Pero eso es por el tema del límite ahora que estamos tomando. Y lo que pasa es que ahora esta sumatoria, bueno, que admito es una S escrita un poco, una S mayúscula un poco rara, ¿ya? Pero es la sumatoria, esa entonces se estira en este símbolo de la integración, en la S de la integración, porque, bueno, ahora aquí ese delta X, ahora se transforma en un dx. Y eso quiere decir de que ahora mis rectangulitos tienen un ancho, por decirlo así, infinitesimalmente pequeño. ¿Ya? Entonces, este delta X se transforma, este delta X de acá se transforma en el dx, este símbolo de la sumatoria se transforma en este símbolo, en esa suma, ya aplastada porque son láminas muy angostas, ¿ya? Y la S, ¿ya? Y después aquí tengo la función f de x. Y eso sí, ahora aquí, ojo, estoy sobre un intervalo finito. Entonces, ahora aquí anoto los límites de integración. Bueno, eso es una A. No, se me borró entera. Ya. A, ahí. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama una integral definida. Aquí. Esto ahora es la integral definida. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo que yo quiero hacer es calcular entonces el área que está bajo la curva. Y aquí la cosa, digamos, relevante aquí, el resultado, a ver cómo lo escribo. Bueno, pongámoslo en verde. Como observación aquí, aquí el resultado es un número ahora. Y este número que representa el área que corresponde al área, bueno, aquí, a este área ya, para que sea más rápido de ver. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿se entiende la idea aquí? ¿Lo que queremos lograr? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, veamos aquí ahora un poco de cómo podemos calcular eso. Y aquí es donde entra ahora en acción el teorema fundamental del cálculo. Voy a hacerla corta, ¿ya? Para poder evaluar una integral de este estilo, lo que utilizamos es esencialmente el hecho de que lo que hicimos antes, en el sentido de que buscamos la antiderivada o la primitiva, ¿ya? Y bueno, teorema fundamental, no, fundamental del cálculo, la versión que necesitamos para evaluar aquí esas
esas integrales es el hecho de que, a ver, si, uy, alguien se fue. Si f de x es una antiderivada o primitiva, bueno, pongamos o primitiva de lo que es la integral de f de x, ¿ya? O sea, si utilizamos lo que vimos antes, entonces aquí la integral desde a hasta b de la f de x, esto va a ser simplemente la primitiva evaluada en el límite superior o en el límite derecho menos la antiderivada o la primitiva evaluada en el extremo inferior. Eso. Entonces, eso aquí es como la principal herramienta para poder calcular una integral definida. ¿Ya? O sea, este teorema, esta formulita hay que tenerla en cuenta nomás, pero como ya les dije, se basa en lo que nosotros ya vimos antes en el sentido de que la integración es la operación opuesta a la o inversa a la derivación, la integración, sí, integración y derivación son inversas y entonces para calcular ahora esa integral definida necesitamos entonces la primitiva y lo que hacemos es evaluamos la primitiva en el extremo superior y en el extremo inferior, formamos la resta y como son funciones en X y al evaluarlas en un punto, entonces me van a dar números. O sea, aquí el resultado entonces es un número que corresponde a este área aquí en amarillo. ¿Ya? Veamos unos ejemplos. Ya. Entonces, tomemos aquí un ejemplo simple. No sé, pongámosle. Ya, de 1 hasta 3. Ya, ¿de qué quieren? Pongamos una integral simple, ya una potencia, así que ya, bien simple. Aquí solamente para mostrar las notaciones y para mostrar el concepto de cómo se aplica lo que yo estaba diciendo recién. Entonces, aquí esto, tenemos nuestra función f minúscula de x, que sería la x al cuadrado. Entonces, ya sabemos que la función que tenemos que derivar corresponde a esta, ¿cierto? Bueno, más la constante. Bueno, ahora no necesitamos colocar la constante porque lo que vamos a hacer ahora es, y eso lo voy a, ups, ay, lo vamos a escribir entonces en verde. Aquí, esto ahora, esta expresión, o sea, aquí tenemos la primitiva, ¿ya? La función, y la evaluamos para x igual a 1 como límite inferior y x igual a 3
como límite superior. Ahora, en la mayoría de los textos, esta parte se denota solamente de esta forma, aquí con los números nomás. Bueno, este es un 1 ya. Aquí yo puse en verde aquí esa parte con x igual a 1 y x igual a 3, más bien por un tema de que cuando ustedes después calculen integrales en varias variables, es importante tener claro cuál variable es la que están evaluando, ¿ya? Entonces, en sí no es malo acostumbrarse a escribir eso, pero como es un poco más largo para escribir, entonces al principio esa parte se omite cuando tenemos solamente una variable, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, a ver, pongámoslo aquí en verde también, ya. Dijimos, esto de aquí es nuestra f de x, ¿ya? Entonces, esta parte de acá es nuestra f mayúscula de x, la primitiva, la antiderivada, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos ahora es tomar esa expresión y evaluarla en el límite superior primero, o sea, me queda 3 elevado a 3 menos 1/3 por aquí la función, o sea, el x igual a 1, ¿ya? 1 elevado a 3, ¿ya? Y entonces, esto de acá corresponde a mi f de b, y aquí tengo el menos, y aquí tengo el f de a, el límite inferior. Ya, entonces veamos, acá tengo entonces, me quedan 9 menos 1/3, me quedan hartos tercios, son 27 menos 1, 26 tercios, ya. Ya, listo. Y aquí ustedes ven ahora obtenemos un número, y este número corresponde al área. En este caso aquí podemos hacer rapidito un gráfico porque no es muy difícil. Tenemos la parábola, bueno, la voy a inclinar un poco más. Por ahí, más o menos la palabra, ¿ya? Entonces, no, bueno, ya no me resultó tan bueno. Pongámosle por acá el 1, por acá el 2 y por acá el 3, porque si no, no me cabe acá. El área que queríamos calcular aquí en total, no, ya está al máximo, es esta parte, entre 1 y hasta el 3 por acá. Ya, esta es el área que acabamos de calcular, que está debajo de la curva y en el intervalo de 1 hasta el 3. Eso. ¿Se entiende la idea de la aplicación de ese teorema? Sí, profe. Ya. Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Sí?
¿Pero qué significa que esté debajo de la curva o arriba de la curva? Ah, ¿O debajo de alguna la función? curva y por encima del eje X. ¿Pero tiene un significado eso o es como por el ejemplo nomás? Lo que pasa es que la construcción que se hace con la integral de Riemann, esa es justamente esencialmente para determinar el área entre la curva y el eje X. Mm, Ahora, una observación aquí entonces, podemos agregar eso, ¿no? Ahí. Acá, si la función es negativa, pongámosle menor que 0, estricto menor que 0, para todo x en el AB, en el intervalo AB. ¿Qué significa eso en el gráfico? Voy a hacer un dibujito acá. que son números. Pongamos el intervalo AB y la función. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero calcular, dijimos, era el área aquí encerrado aquí entre el eje X y la curva, ¿cierto? Y eso lo aproximamos ahora con los rectangulitos acá. Bueno, ya. Pongamos por acá un rectangulito, por ejemplo, este, ¿ya? Por ahí. Si se fijan aquí, para calcular el área, yo tomo aquí, está mi delta X, ¿ya? Pero ahora la altura aquí es negativa, ¿ya? O sea, este rectangulito por acá tiene área negativo. Entonces, como lo mismo ocurre aquí sobre todo el resto, esto de aquí implica que la integral de A hasta B de la f de x también va a ser negativa. ¿Ya? Porque estoy sumando aquí puras áreas de rectangulitos que tienen, entre comillas, un área negativo. Ujú. ¿Sí? Em, la otra cosa. Si tengo un intervalo centrado en el origen, en el sentido de que si quiero calcular esa integral de, ya, llamémoslo, menos c hasta más c de f de x, ¿ya? Aquí esa parte es importante, la condición de que eso esté centrado en el origen. O sea, por decirlo así, aquí lo coloco entre paréntesis, mi intervalo AB ahora es el intervalo menos C más C, ¿ya? Bien, entonces acá, aquí para esta situación podemos simplificarnos un poco los cálculos, en el sentido de que, ¿qué pasa si f de x es par? ¿Qué decíamos para cuando una función es par? Significa que el gráfico de la función es un gráfico que es simétrico respecto al eje Y, ¿cierto?
Entonces, si tengo acá menos C y acá más C, para calcular este área de acá, en sí, puedo tomar aquí solamente la mitad y multiplicar eso por 2, ¿cierto? Por Qué buena. simetría, porque tengo al otro lado lo mismo, ¿ya? Entonces, de esta manera, la integral, o sea, si la función es par, ojo, ¿ya? La integral de menos c hasta más c de f de x, esto va a ser 2 veces la integral de 0 hasta c de f de x de x. Hoy me queda muy poco espacio, pero a ver, voy a correrlos para aquí, para arriba. Ya. Ahora, la otra cosa, si la f de x es impar, entonces, ¿qué pasa en un gráfico acá? Por ejemplo, si tomamos la función seno de x por acá, hace algo así, ¿ya? Y tengo acá menos c, acá más c, y quiero calcular este área aquí en total. Entonces, como ya lo vimos antes, aquí, a ver, por un lado, aquí tenemos ahora simetría respecto al origen, y eso significa de que lo que voy aquí para arriba, por decirlo así, aquí de este lado lo tengo hacia abajo. Y como aquí está hacia abajo, como vimos antes, esa integral va a ser negativa, pero va a ser la misma. Entonces, de esta manera, aquí podemos decir automáticamente de que la integral de esta función sobre este intervalo que es simétrico respecto al origen, ojo, siempre eso, centrado en el origen, es 0 y listo, por pura paridad. Por eso yo les estaba molestando un poco con, con el tema de las paridades de las funciones, porque tienen su utilidad esa propiedad, ¿ya? Si es par o si es impar. Simplifican los cálculos. Para más adelante, ahí van a haber más utilidades en eso. Pero si ustedes ven que una función es par y que el intervalo está centrado en el origen, ¿ya? O sea, si el intervalo es de esta forma, entonces ahí pueden aplicar, o sea, simplificar el cálculo directamente. Y si es impar, entonces ponen directamente es 0 porque es impar y listo. Claro. ¿Ya? Y no necesitan hacer cálculos enteros. O sea, hay cálculos largos, me refiero. Ya, veamos otro ejemplo. Ah, hay una cosa, pero para eso necesito otra hoja. La voy a mencionar brevemente. Ugh. A ver, primero tengo que bajar esto aquí de nuevo. Bueno, por acá. Necesito otra hoja. Acá. Ábrete. Ahí. Ya. La otra cosa, la otra herramienta muy útil que, bueno, creo que ya les voy a poder solamente explicar, o sea, un poquito, es lo que se llama la famosa vaca. No sé si ustedes han Ay, visto de alguna la vez vaca, algún vaca. meme. Sí.
Algunos son bien buenos. Un día vi una vaca vestida de uniforme, pero no sé cómo es. Exactamente. A ver, entonces, es cuando tenemos una integral de este estilo. A ver. Ya. Un día vi, ¿ya? Una vaca. Bueno, aquí sigue el menos. Menos, o sea, una vaca, ahí en algunos textos, o sea, algunos estudiantes a veces me ponen sin cola, ¿ya? Y aquí va vestida de uniforme. Bueno. O sea, eso era. Aquí el V de U es vestida de uniforme, ¿ya? Y el menos y la integral lo pusieron sin cola, pero bueno, eso era ya una variación un poco en ese sentido. Ya, pero esa regla aquí también es súper útil para poder calcular integrales, y lo único es que quiero buscar un ejemplo bonito. No, el cambio total no lo necesitamos. Mira, no, ¿dónde está la vaca? El otro. Volúmenes, no. No. ¡Ay! Perdón. No, pero lo que pasa es que esa regla, ¿saben de dónde proviene? Proviene de la regla del producto, aunque no lo crean. Pero utilizando el hecho de que ¿dónde está? Bueno, eso oficialmente se llama la integración por partes. Ya, integración por partes. Bueno, es igual a la vaca. No, todo el mundo lo conoce así aquí, ¿ya? Pero es integración por partes, y eso proviene de tomar la regla de la derivación para el producto, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando tienen un producto de funciones y lo quieren derivar? A ver, lo voy a escribir aquí. Eso era F, ya, pongámoslo acá al tiro, no, con U y V también. U, V, prima, entonces esto sería bueno, y multiplicamos toda, o sea, bueno, esto es d a dx de uv, ¿cierto? Esto es de u a dx por v más de v a dx por u, ¿ya? Multiplicamos esta ecuación de acá por el dx. Ya, entonces nos queda d de v es igual a du por v más dv por u, ¿ya? Y ahora colocamos esto de aquí, lo restamos para allá.
Entonces nos queda acá o sea, lo restamos y después integramos. Y acuérdense, la integración es la operación opuesta a la derivación. Entonces se cancelan esas d's. O sea, me quedaría la integral de u de b es entonces la integral de dv menos la integral de v de u, ¿ya? Y estos dos aquí se cancelan, entonces ahí obtenemos la fórmula, ¿ya? Versión rápida de la demostración de esa fórmula de la vaca. Pero esa proviene simplemente de la regla del producto de la derivación. Lo único es que me queda poco tiempo. ¿Dónde hay un ejemplo bonito? Acá. Ojalá encuentre uno bonito acá. No, este no me gustó mucho. La vaca. Voy, esos son medio frustrantes, pero ya hagamos uno de... No. A ver. Bueno, ya, uno cortito. ¿Me queda espacio acá? Sí, me queda espacio. Ya. Entonces, el ejemplo... ¿ya? Acá. Integral de x cuadrado y a la x de x. Ya. Entonces, bueno, aquí siempre tenemos las posibilidades de decidir qué cosa tomamos como u y qué cosa tomamos como v. Acuérdense, aquí para el dv, o sea, si yo interpreto una parte aquí como dv, entonces después eso lo tengo que integrar. Así que yo me pregunto primero qué es lo que es más fácil para mí para integrarlo de esos dos. Y como la derivada de la exponencial es ella misma, entonces, bueno, entonces aquí había una regla que, a ver, eso era era un nombre, ¿cómo se llamaba, po? A ver, eran las exponenciales logarítmicas, no, era con t también. ¿Cómo era el nombre? Era como un nombre que se formaba. Ay, perdón. No, perdón, es el ilate. Eso era. Es que es casi como el café y latte. Ahora, ¿qué significa eso? Esta regla aquí, bueno, es como una herramienta, ¿ya? Para escoger para el U, ¿ya? Aquí, esto es para escoger U para esta fórmula, ¿ya? Entonces, a ver, aquí para el U, entonces, en último lugar, las exponenciales. T son las trigonométricas. A son las algebraicas. L
son las logarítmicas, o sea, tipos de funciones. ¿Y cuál era I? Entonces, ¿la T de qué era? T de trigonométricas. Lo que pasa es que si uno escoge para U una trigonométrica, sea seno o coseno, a eso se refiere, entonces como las trigonométricas, digamos, las derivadas son esencialmente cíclicas, en el sentido de que si yo derivo el seno, me va a dar coseno, pero la derivada del coseno es menos seno de nuevo, ¿ya? Claro. Entonces se repite la misma función, ¿ya? Por eso ahí quizás yo tenga que aplicar la vaca 2 veces, Ah, claro. ¿ya? Y la A es de Las algebraicas, álgebra. eso se refiere a polinomios y funciones racionales. Pero la I, cómo que no me acuerdo de? Qué tontera. Bueno, ya, pero hagamos acá. Entonces aquí en este caso tenemos x cuadrado es una algebraica, es un polinomio. Y e a la x es una exponencial, ¿ya? O sea, como la a está aquí antes de la e, así que tomemos como u El X aquí cuadrado. el x al cuadrado. Y de esta manera, toda esa parte aquí es db. Bueno, uno también lo puede hacer sin ese hilate, sino que con el tema de pensar qué cosa es más fácil integrar para mí. Y eso lo tomo como el db, ¿ya? Bien, entonces, o sea, de hecho, cuando yo estudié eso, de hecho yo aprendí eso en el colegio, nunca me dijeron una regla así como el hilate, pero bueno. Entonces, la integración por partes nos dice de que aquí ahora va U por B. Eso sí, aquí, fíjense, aquí tengo la integral indefinida, ¿ya? No tengo los límites de integración puestos, ¿ya? Por eso esto de aquí es la integral indefinida y lo que estoy buscando ahora es la primitiva. Bien, entonces terminemos aquí rápido, nos queda y elevado a, o sea, x al cuadrado por y a la x menos la integral, y aquí ahora va el de u, necesito derivar eso, me queda menos 2x por y a la x de x. Ya, lo único es que aquí ahora tengo que aplicar la vaca de nuevo, en el sentido de que ahora tomo como mi u bueno, el 2 lo puedo dejar por fuera ya, pero tomo el x aquí y entonces dejo esto de aquí de nuevo como mi db. Entonces me queda x cuadrado por y a la x menos 2 por, hay que poner el paréntesis acá, ¿ya? Entonces me queda por x y a la x menos, menos la derivada del x, que es 1, o sea, la integral de a la x solamente. Ya. Entonces ahora desarrollamos el resto aquí, menos 2x y a la x, y
Acá tengo menos por menos me va a dar más 2. Y la integral de y a la x es y a la x. ¿Ya? Y ahora, como ya se me fue el último símbolo de integración, coloco la constante. Entonces, esto ahora aquí lo podemos arreglar un poco factorizando el y a la x. Nos queda y a la x menos 2x más 2 y más la constante. Listo. Ahí encontramos la primitiva. Y aquí, entonces, en este ejercicio aplicamos 2 veces de manera iterada la regla de, bueno, la integración por partes. ¿Ya? O sea, la vaca. ¿Ya? Eso. Lo único es que ya nos pasamos un poco de la hora. Pero con eso tienen las herramientas básicas, al menos, para poder enfrentar algunos problemas que se les pueden presentar en los ramos, no sé, física o de física o de química principalmente. Ahí es la parte que me preocupa. Por eso les quería mencionar eso y para que tengan al menos un poco unas herramientas para enfrentar esos problemas y después, si tienen problemas durante el próximo semestre, me preguntan nomás, ¿ya? Ya. Me contactan, ustedes saben cómo. Eso, entonces creo que me despido por este semestre. Ok, profe, fue un gusto conocerla. Un gustazo, profe. Sí, ¿saben qué? Igual yo también quería comentarles de que ha sido realmente una experiencia muy, muy grata para mí y sorprendente, o sea, por lo positiva me refiero, ¿ya? Así que les agradezco. Eh, bueno, perdón, soy creyente, pero doy gracias a Dios por haber podido conocerlos a ustedes. Eso. Gracias, profe. Ojalá vernos algún día ahí en la UPO, cuando si es que volvemos a Sí, clase algún día. sí, Exacto. sería bonito. Pero eso espero, aunque la verdad, si ustedes siguen en vespertino, es que Ah, ustedes sería saben, bueno, ¿ah? porque usted trabaja de día. Sí, pero es que si tengo que trabajar de noche lo hago también, pero el tema es que si tengo que hacerlo de manera presencial, bueno, como hablamos el otro día, tengo que quedarme a dormir en la USACH. Sí. Pero bueno, ya, me despido.